Seguimos aquí en Mega Noticias. Vamos a poner el tema sobre la mesa. Ya fueron localizados, como le decíamos, desde el día de ayer, los 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. La autoridad da una conferencia de prensa en donde da detalles de la investigación y de la cooperación que seguirá en marcha. Pues la pregunta es si cumplieron las autoridades federales y estatales en este caso. Y el análisis, como siempre, lo dejamos en manos de Raúl Frías Lucio, que es director editorial de Mega Noticias, y de Víctor Hugo Hernández. Adelante, compañeros, buenas tardes. Hola, Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por dejar el tema sobre la mesa. A ver, híjole, me quedo con muchas reflexiones, muchas preguntas, Víctor, sobre lo que acabamos de escuchar y que Mega Noticias transmitió hace unos minutos. Conferencia de prensa con una larga mesa, muy larga, de funcionarios de primer nivel. Rosa Isela, secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el coordinador de la Guardia Nacional, el gobernador del estado de Tamaulipas, el fiscal del estado de Tamaulipas y no sé quién más estaba en esta enorme mesa. La simple fotografía de eso, Víctor, nos habla de la importancia que el gobierno mexicano le está dando concretamente a este caso de los 4 estadounidenses secuestrados y 2 de ellos lamentablemente asesinados, de acuerdo a lo que se ha informado. ¿Sí? Me parece que esto habla de esa importancia. ¿Y por qué es importante? Por el entorno, Víctor. Por el entorno en que se ha venido desarrollando este asunto, por esa petición que desde el 12 de enero de este año un senador puso en el Congreso norteamericano esta solicitud para que el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, pueda de alguna forma intervenir con las Fuerzas Armadas en México para atacar a los grupos criminales que en México están actuando, ¿sí? Y porque alimenta todo esto que de alguna forma hemos venido señalando de que, bueno, los cárteles de la droga en México, en este sexenio especialmente, han venido creciendo, tomando más espacios. Y el número de homicidios que llevamos en este sexenio, que son 148,186, lamentablemente nos hablan de que pues la estrategia, si es que se puede decir, de abrazos no balazos, hasta el momento no ha funcionado correctamente. No sé, una primera impresión, Víctor. Sí, Raúl, interesante tu comentario, sobre todo también que hay que entender que desde hace tiempo se habla también desde los Estados Unidos, según declaraciones de propios militares de allá, que por lo menos entre el 35, el 38, hasta el 40% del Estado mexicano podría estar controlado por cárteles del crimen organizado, o en otras palabras, estaría fuera del control del Estado mexicano, es lo que dicen allá en los Estados Unidos. Y sí, esto corre en 2 caminos, Raúl, así lo veo yo, en dos carriles. Por un lado, el hecho de que es cierto, en Estados Unidos se está normalizando la discusión sobre una intervención militar unilateral en México, y cada vez son más las voces que reclaman la intervención de Estados Unidos de alguna manera sobre México, partiendo de la premisa de que o somos incapaces, o somos sumamente corruptos, o sumamente tolerantes con la participación del crimen organizado en estos casos, que se pone de manifiesto con la situación de estos ciudadanos estadounidenses, afroamericanos estadounidenses, 2 de los cuales perdieron la vida. Pero por otro lado también, Raúl, el otro carril que también a mí me llama la atención es, bueno, hay que recordar que en Matamoros, por ejemplo, desde finales del periodo de Peña Nieto, la misma población sacó al ejército mexicano y sacó a los marinos, argumentando que estaban cometiendo demasiados abusos. Tal vez esa sea la razón por la que no vimos nada, vemos las imágenes tremendas que se han estado difundiendo y en ningún momento se ve la participación de la policía municipal o estatal, que debería de estar a cargo de eso. Y la pregunta, ¿qué hizo el alcalde? También porque hay un alcalde en Matamoros, Mario Alberto López Hernández, que por cierto es de Morena, y el papel del gobernador, Américo Villarreal, que también es de Morena. Raúl. Sí, a ver, yo sé que tú ensalzas un poco el tema de que son de Morena, pero esto podría pasar en cualquier estado y podría pasar en cualquier municipio, como lamentablemente pasa. Pero lo que sí me parece que es interesante del análisis y que nos muestra precisamente el fracaso de esto
es que, fíjate, estuve escuchando con mucho interés lo que dice la secretaria Rosa Isela. Estamos trabajando de la mano con las autoridades estadounidenses para este caso. ¿No debería ser esa la política de trabajar de la mano con las agencias internacionales o con las agencias estadounidenses que tienen la tecnología que México no tiene, que tienen las herramientas que México no tiene, para poder de alguna forma combatir con más eficiencia, si es que esa es la decisión, combatir a los grupos criminales? Lamentablemente, sí, aquí escuchamos un discurso completamente conciliador de que estamos trabajando de la mano, ¿sí? Pero ayer escuchamos al presidente diciendo no al intervencionismo. O sea, el poder de las palabras, esa es exactamente la gran diferencia. Hoy caminamos de la mano para poder investigar este asunto que en lo particular les preocupa a los estadounidenses y a los mexicanos nos preocupa porque se trata de homicidios que ocurrieron en nuestro país, ¿sí? Y ahí se camina de la mano. Pero el discurso polarizador del presidente nos lleva a simplemente las palabras de ayer, ¿sí? No permitiremos el intervencionismo. A ver, no era, vamos viendo de qué herramientas nos pueden proporcionar para que se pueda combatir, si es que esa es la intención, que eso es lo que muchas veces se duda, que realmente haya una intención de este gobierno de combatir el crimen organizado con eficiencia, porque territorio tomado, ¿sí? El saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, ¿sí? La detención de la extradición de Ovidio hasta el momento. En fin, pareciera a veces que las acciones no son contundentes ante situaciones como este tipo. El juicio que se iba a seguir al general Cienfuegos y que aquí en México se olvidó, esa fue la condición que el gobierno mexicano pidió a los estadounidenses, sí, a ver, si Cienfuegos no tiene nada que ver, va a ser juzgado aquí en nuestro país, mándamelo. ¿Y qué ha pasado? Nada. Bueno, hay que recordar que estamos en un contexto, Raúl, desde hace ya buen tiempo de mucha desconfianza y de prácticamente un alejamiento entre las autoridades encargadas de toda esta investigación en Estados Unidos, léase la DEA y otras organizaciones que tienen un resentimiento y desconfianza del lado mexicano, como los mexicanos a su vez también tienen mucho resentimiento del lado americano por una serie de desencuentros de los cuales tú has señalado algunos. El caso del general Cienfuegos sin duda debió haber sido un punto culmen en la crisis de estas relaciones, pero recordarás también el asunto de los agentes armados en Estados Unidos, que fue cancelado el permiso para que pudieran participar, y también la sensación de que cuando hablamos de colaboración, lo primero que uno imagina es a Marines, a soldados americanos metidos en territorio mexicano, cuando pues la colaboración, como bien tú dices, tiene diferentes matices que bien podrían ser desde la colaboración en materia de inteligencia, de tecnología, de asistencia, pero pareciera ser que le tenemos miedo a toda esa participación bajo esos elementos de independencia, soberanía, no injerencia. O sea, finalmente nos sigue persiguiendo ese fantasma de que los americanos son nuestros enemigos per se, Raúl. Así es, y que es eso explotado en el discurso populista del presidente. Pero déjame, dentro del discurso de esta conferencia de prensa, dice el fiscal del estado de Tamaulipas, y lo confirma la autoridad federal, sí, la línea de investigación, una de las líneas de investigación, es la confusión, que los confundieron. Esa pareciera como que es una justificación, cuando me parece que no existe de alguna forma ningún tipo de justificación ante estos hechos. ¿Por qué? Porque te mencionaba hace un rato, 148,000 homicidios violentos en México en lo que va de este sexenio. Sí, en Tamaulipas, datos del INEGI, en 2018, 1,437, en 2019 baja a 883
y en el año 2020 799. Sí, hay una mejora sin duda en Tamaulipas, ese Tamaulipas incendiado. ¿Qué es lo que dijo el secretario de la Defensa, ¿no? Que en Tamaulipas las cosas se estaban haciendo bien porque se había reducido el número de homicidios. Sí, pero, a ver, Víctor, tú que eres un analista serio, estrategia, dice el secretario de la Defensa Nacional, sí, está funcionando la estrategia con objetivos muy específicos que se han venido tocando. Hoy, los datos de Mega Noticias nos dicen que del 1 de enero al 6 de marzo del 2022 hubo 4,413 homicidios en el país. Hoy, este 2023, tenemos 4,711. A veces las cifras ya no nos dicen mucho, pero estamos hablando que son 300 homicidios más respecto al año pasado. Entonces, no sé, me sigue haciendo mucho ruido escuchar a las autoridades, a los secretarios en este gran presidium, ¿sí?, mandando un mensaje de que nos preocupa lo que pasó con los 4 estadounidenses ante la presión que hubo de parte de este país. Pero, por ejemplo, del otro ciudadano norteamericano que fue asesinado junto con los 5, o dentro de los 5 jóvenes, sí, en Laredo, por parte del ejército, no se volcó exactamente igual. ¿Por qué? Esas son las, bueno, fue el ejército, lo sabemos, pero ese lamentable hecho como que quiere de alguna forma que se olvide pronto, y como lo que realmente sucede en nuestro país es que tragedia tras tragedia, ¿sí?, matanza tras matanza, homicidio tras homicidio, va borrando lamentablemente los hechos que todos los días se vienen acumulando en esta parte de la violencia de nuestro país. Fíjate, Raúl, al margen de que pues es toda una discusión de corte sociológico, cuánto cuesta la vida de un mexicano y cuánto cuesta la vida de un estadounidense, si se trata de ponerlo en perspectiva, bueno, pero aquí yo pondré el acento para terminar mi comentario, Raúl, también en el tema de la percepción. Hay que recordar que al margen de las cifras que tú mencionas, bastan hechos como este que ocurrió y como otros tantos que ocurren prácticamente en este país todas las semanas, para que la percepción, la sensación de que vivimos en uno de los países más inseguros del mundo permanezca. Totalmente. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Saludos. Vamos a seguir informándole actualidad de las noticias.